Iniciamos esta nueva sección desde la Fundación CENTA con Juan José Salas. Juan José nos va a hablar sobre los lechos bacterianos. Cuéntanos, Juan José, ¿qué nos vas a enseñar de nuevo hoy? Bueno, ante todo, de nuevo, bienvenido. Hoy vamos a hablar de lechos bacterianos o filtros percoladores, que también se le conoce con esa denominación, fundamentalmente en Iberoamérica, son más conocidos por filtros percoladores. Tecnología antigua, tecnología robusta, pero que lamentablemente no tiene el grado de implantación que yo creo que le corresponde. Entonces hoy pasaremos revista a los fundamentos, hablaremos de los rellenos, Bien. hablaremos de los diagramas de flujo más habituales, abordaremos el diseño, la construcción y terminaremos hablando de las ventajas e inconvenientes de este sistema de tratamiento. Bueno, Juan José, háblanos de los fundamentos de esta tecnología. Perfecto. Se trata de una tecnología de biomasa fija o biomasa adherida. Es decir, los microorganismos están fijos en soporte. Bien. Yo siempre digo, cuando hago la similitud de la depuración con los banquetes, digo que en este caso están los comensales sentados a la mesa, en contraposición a los sistemas de lodos activos, en los cuales los comensales se encuentran de pie buscando la comida. Aquí están sentados esperando que les llegue la comida. Entonces, generalmente están constituidos por un recipiente, generalmente cilíndrico, sí, en cuyo interior se coloca un relleno para que se fije la bacteria. El relleno descansa sobre un trames con una malla perforada que deja por debajo una cámara de aire. La alimentación procedente del pretratamiento y el primario, como veremos luego, entra por la parte superior del lecho. Hay un sistema de reparto que garantiza el reparto homogéneo del agua a tratar sobre toda la superficie del relleno. Claro. El agua percola y aquí unas ventanas que van a recoger el agua de salida. Bien. Siempre decimos que para depurar juntamos tres cosas en las proporciones adecuadas. El agua residual como sustrato, la biomasa, las bacterias como comensales, sí, y el aire para trabajar vía aerobia. En este caso estamos introduciendo la alimentación por la parte superior. Con el paso del tiempo, sobre la superficie del sustrato, del relleno, se forma una biopelícula, un biofilm, por las bacterias. Ya tenemos en contacto la comida y los comensales y nos falta el aire. Claro. Y no olvidemos que el aporte de aire en tecnologías intensivas, tipo lodos activos, es lo que nos cuesta caro en el proceso, aportar aire. En este caso, por debajo de la malla que sostiene el relleno, dejamos una cámara de aire y unas ventanas. Y lo que estamos consiguiendo por efecto chimenea, la ventilación del sustrato a coste cero. Ventilación natural. Natural totalmente, no a coste cero. ¿No? Hombre, hay algunos casos que es forzada, pero lo habitual es que sea natural. Bien. El aire entra por la parte inferior, generalmente asciende. Ya tenemos los tres componentes: agua residual, biomasa y aire. Con el paso del tiempo, el biofilm, la biopelícula, va creciendo de espesor, sí, hasta que llega un momento que a las capas internas, más profundas, le llega con dificultad el oxígeno y el sustrato, y hay un desprendimiento de la biomasa. Ajá. Eso que se desprende, se recoge por aquí, y se separa, luego lo veremos, en una etapa posterior, en un decantador. O sea, se autorregenera solo. Sí, el biofilm va creciendo, se desprende y vuelve a crecer. Y lo que se desprende se separa en un decantador como lodos. Entonces tenemos una alimentación, una salida y lo veremos luego, una etapa de separación del agua depurada, de la biomasa desprendida, que es lo que se ha separado de la biomasa. Como relleno, pues esta tecnología es muy antigua, esta tecnología se comienza a trabajar con ella a finales del siglo XIX en Inglaterra. Claro, en aquel tiempo no había plásticos y se trabajaba con piedras. Hoy en día lo habitual es trabajar con relleno plásticos. Luego veremos por qué, las ventajas que supone trabajar con relleno plástico respecto... Entiendo que es más barato, entre otras más cosas. Barato, más fácil de conseguir. menos propenso a colmatarse, menos peso, con lo cual las estructuras son más livianas, y menos costosas. Claro. Tiene una serie de ventajas que hace que hoy en día se vaya imponiendo el plástico sobre el material pétreo. Bien. Aquí tenemos un esquema de lo que hemos dicho, una sección de lo que sería el lecho, el agua bajando, sí, el material de soporte, el biofilm que se forma alrededor y la recogida. Ese biofilm tiene una parte externa trabajando vía aerobia y la parte más interna trabajando vía anaerobia. O sea, combinamos las dos. Combinando las dos posibilidades. Vale. Y el reparto, este es el sistema habitual de reparto, pero trabajamos habitualmente también con depósitos cilíndricos. El agua descarga en este recipiente, del cual parten unos brazos
que están A modo de perforados, regadera. están perforados en sentido contrapuesto, de forma que efecto acción-reacción, el agua al salir hace que esto vaya girando. Claro. Conseguimos un reparto homogéneo del agua sobre el sustrato Además, hidráulicamente. entiendo que el giro lo hace sin consumo eléctrico también. Sí, por la propia... eso es lo más habitual, pero también hoy en día, puesto que esta etapa es clave, el buen reparto, Sí. se va imponiendo equipos motorizados de reparto y con menor de frecuencia. De Con forma muy que bajo consumo. que tú puedas ajustar perfectamente la velocidad de giro Vale. y regular el reparto, y también los procesos de lavado y demás los controla perfectamente. En el caso de plantas pequeñas, también se puede trabajar con alimentación fija, Sí. pero digamos que lo habitual es trabajar con alimentación móvil en sistemas, en lechos redondos o cilíndricos. Este sistema, bueno, hay que empezar diciendo que a nivel nacional Navarra es el paradigma de los filtros percolados de lechos bacterianos. Los amigos de Nilsson lo tienen aplicado desde la más pequeña población a poblaciones grandes, y para pequeñas poblaciones, para simplificar el reparto, suelen acudir a este sistema que le llaman el din-don. Es un basculante, el agua cae primero a esta parte de acá, cuando coge peso esto bascula y descarga aquí, y luego lo hace en sentido contrario. Va alternando. O sea, él va alternando también sin consumo Sin eléctrico. consumo eléctrico y sin equipos más sofisticados, que sería un reparto Mecánico, giratorio. claro. Para cosas pequeñas simplemente tenemos un basculante izquierda-derecha. En este caso, como estás viendo, el soporte sería un soporte pétreo, un soporte de piedra. Bien. Y ahora, nosotros cuando salimos del lecho bacteriano, dijimos, vamos a una etapa de decantación para separar la biomasa desprendida del agua depurada. Pues hay otro componente importante de los lechos bacterianos, que es la recirculación. Y que la podemos hacer tanto de aquí como de acá. Antes del decantador o después del decantador. Después. Antes del decantador tiene la ventaja de que no afecta al diseño del decantador. Si lo hacemos después, sí afecta al diseño del decantador. Pero antes del decantador tiene el inconveniente, si yo estoy circulando de aquí, estoy aportando en esa recirculación sólidos que pueden colmatar el sistema de reparto. Claro, Ahí están las ventajas y las claro, inconvenientes. Bueno, ¿y para qué recirculamos? Es una buena pregunta, ¿para qué recirculamos? ¿Para qué? Pues recirculamos para varias cosas. Primero recirculamos para incrementar la carga hidráulica, al objeto de favorecer el desprendimiento de la película y el lavado del lecho, Por el propio peso. para que se vaya. También recirculamos, porque si atendemos a la norma ATV A281, que es la que habitualmente empleamos para el diseño, nos dice que tenemos que recircular para que la corriente de agua residual que llega al lecho se diluya y lo que entra al lecho esté por debajo de 150 miligramos litros de sólido de DBO. Entonces, tú regulas este aporte de recirculación de acuerdo a la concentración de llegada para que lo que está llegando al lecho no sobrepase 150 miligramos litros de sólido de DBO. Esas son las funciones de la recirculación. Claro. Si volvemos a repetir, pues tenemos un incremento de carga hidráulica para favorecer el desprendimiento de la biomasa y tenemos también esa dilución de la alimentación con el agua ya depurada para bajar la concentración que llega al lecho. Es importante la recirculación y siempre decimos que es digamos, el botón del lecho bacteriano. Pues Claro. tú regulas el funcionamiento, donde te el permite funcionamiento del sistema. cierto ajuste. ¿Cómo se clasifican los lechos bacterianos? Mira, podemos atender dos criterios de clasificación, según el número de etapas ¿Sí? y según la carga aplicada. Según las etapas, una sola etapa, un lecho, un decantador, ¿Sí? o múltiple etapa, un lecho, un decantador, un lecho, un decantador, un lecho, un decantador. Y según la carga, de acuerdo con la normativa EPA, y atendiendo a la carga volumétrica, kilo de DBO5, metro cúbico de relleno y día, Sí. de acuerdo con esa cantidad de carga orgánica volumétrica que estamos metiendo, si trabajamos por debajo de 0,4 kilos de DBO5 metro cúbico día, hablamos de lecho de baja carga. Baja carga. En estos lechos, el espesor de la biopelícula, como está trabajando a baja carga, es pequeño, conseguimos altas eliminaciones de DBO, altas eliminaciones de amonio, con lo cual conseguimos efluentes muy nitrificados. Bien. Si trabajamos en media carga, estamos en el rango de 0,4 a 0,6 kilos por metro cúbico día, ya el crecimiento de la película es mayor, lo cual hace imprescindible la recirculación para evitar que llegue a colapsar, a colmatarse el sustrato filtrante. Son los más habituales, pero luego también nos encontramos lechos de alta carga, que requieren trabajar con una etapa posterior, Y ya iríamos de 0,6 y a 1,6. todavía más raro, lechos de desbaste, que trabajan a muy alta carga volumétrica y se emplean como una etapa previa
a otro proceso de depuración, como es el sistema de lodos activos. Vale, o sea, ya no serían directos, sino serían como... Quedémonos en que en tratamiento de aguas residuales, lo más habitual, y especialmente en pequeña población, es trabajar con baja o con media carga. O con media. Con baja o con media carga. O sea, entre 0,4 y 0,6. 0,406 kilos de BO5 metro cúbico día. Aquí tenemos, José Miguel, lo que sería el grama de flujo básico de un sistema de lechos bacterianos. Un pretratamiento, por supuesto, no puede faltar en ninguna depuradora un buen pretratamiento. Hay un tratamiento primario, cuyo objetivo básico es eliminar materia en suspensión que podría colapsar el sistema de reparto y el propio relleno. Desde aquí bombeamos para alimentar por la parte superior el lecho bacteriano. Como dijimos antes, lo que se va desprendiendo con el agua de salida pasa a un decantador secundario para separar ya el efluente depurado, el efluente final, de los lodos. Con lo cual, este sistema de trabajar nos va a generar lodos en el decantador primario. ¿Este decantador primario sería modo de tanque y MOF o no? Ese será, lo veremos ahora. Vale. Lo habitual es trabajar así. Un primario y un secundario, en este caso un decantador. Con lo cual, si trabajo bajo este diagrama de flujo, me encuentro un lodo aquí y me encuentro un lodo aquí. Y ambos lodos son lodos frescos, no estabilizados, que requieren tratamiento posterior. Bien. Por eso, en pequeña población o población mediana, para evitar este problema de trabajar con lodo sin estabilizar y simplificar la gestión del lodo, lo que hacemos es cambiar el decantador primario por un tanque MOF. Vale. Entonces, ahora, el agua pretratada pasa por el tanque MOF, del tanque MOF bombeamos al lecho, del lecho pasa al decantador y los lodos del decantador los retornamos al tanque MOF, donde permanecen un tiempo determinado para su estabilización. Vale, ahora sí. De forma que cuando purgamos solamente del tanque MOF, un lodo con menos cantidad, porque parte se ha transformado en gas, y un lodo mineralizado. Esto es muy de aplicación en pequeñas poblaciones porque simplifica y abarata enormemente la gestión del fango. Claro. Lo que estamos consiguiendo es liberarnos, entre comillas, de la esclavitud del lodo. En el primer diagrama tendríamos un lodo a sacar diariamente del sistema y ahora tenemos el lodo a sacar cada cierto espacio de tiempo. Y eso, lo queramos o no, y sobre todo para el que haya una depuradora, es un gran alivio. Juan José, en cuanto a su diseño, ¿cómo diseñaríamos este pues, como te comentaba antes, hay un parámetro básico para el diseño de los lechos bacterianos que es la carga volumétrica. Sí. ¿Qué es la carga volumétrica? Pues la carga volumétrica viene definida por el caudal de alimentación, en metros cúbicos día, por la concentración de DBO5 del agua de alimentación. Esto lo expresamos en kilogramos por metro cúbico. Y esto lo dividimos por el volumen del relleno. Bien. Viene a significar, en lenguaje más coloquial, cantidad de comida por volumen de relleno. Bien. Esa carga volumétrica está definida. Y aquí una cosa interesante, porque si acudimos a la norma ATV, la norma alemana 281, estamos viendo cómo discrimina la carga volumétrica en función del tamaño de la población. Y cuanto más pequeña es la población, trabaja con menor carga volumétrica. Vale. ¿Eso por qué? Tú sabes que yo me dedico a lo pequeño y de vez en cuando es imposible evitarlo. Siempre hemos dicho que lo pequeño es más difícil de depurar por las fuertes oscilaciones diarias de caudal y carga. Entonces, una forma de amortiguar esos picos de caudal es minorar la carga a pequeña población. Entonces, es la primera vez que una norma discrimina por tamaño las cargas. Esta norma se hace para lecho y para contactores, y yo creo que a futuro todos los dimensionamientos irán en esa línea, de bajar la carga aplicable conforme el tamaño más pequeñito para amortiguar lo que estábamos diciendo. Bien.
Lo habitual en población mediana grande es trabajar en torno a 0,4 kilos de DBO5 por metro cúbico de reactor y día, y cuanto bajemos, disminuimos la carga. Si yo fijo la carga volumétrica, Sí. este dato es conocido, Bien. el caudal lo conozco, la concentración de entrada la conozco, aquí ponemos la concentración a la salida del primario, lo que llega realmente al lecho, con la que puedo despejar el volumen del relleno. Vale. Si tengo el volumen del relleno y fijo la altura, y la altura va en función del tipo de sustrato que coloquemos, si trabajamos con un sustrato de piedra, la altura estará entre 2 y 3 metros. Si trabajamos, esto es para piedra, si trabajamos con plástico estarás entre 3 y 5 metros, con lo cual, si conozco la altura y conozco el volumen, tengo la superficie. Claro. Y si tengo la superficie, tengo el diámetro. Esa es la forma de trabajar. Es decir, a partir de la carga volumétrica, determinar el volumen del relleno, fijar la altura y a partir de ahí calcular la superficie, con lo cual, y el diámetro. Entiendo que la altura te permite, lógicamente, en plástico más altura porque es menos peso, ¿no? Es menos peso y es menos propenso a la colmatación. También, claro, muy importante. Entonces, cuanto más propenso, le damos menos paso de agua a través del lecho para evitar posibles colmataciones. Puedo repetir que hoy en día lo más frecuente es trabajar con rellenos plásticos. Con relleno plástico. En torno a 3-5 metros de altura. Luego hablaremos de los rellenos. Bien. Pero esta forma tan simple, no es nada sofisticado, simplemente es fijar la carga volumétrica de acuerdo a lo que marca la norma, caudal conocido, concentración conocida, determinar el volumen, fijamos la altura y calculamos la superficie. No tiene mucho más historia.